Bien, vamos a continuar con esto de las teorías de la elección. Ya miramos un poco sobre los aportes de los teóricos. Ahora vamos a ver en concreto cuáles eran las propuestas y cuáles son los hallazgos dentro de sus teorías. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos es cómo podemos conciliar las diferentes preferencias cuando se toman decisiones colectivas. Ese es un reto porque recuerden ustedes que realmente los agentes económicos no tienen incentivos para manifestar sus preferencias, ¿verdad? Y más si éstas pueden perjudicarles de alguna forma o sienten que les va a perjudicar. Entonces dice, existen diferentes formas para conciliar los diferentes intereses entre ellas. Tenemos lo que es una dictadura. Una dictadura facilita la toma de decisiones porque eso depende precisamente de la persona que está a cargo del dictador. El dictador conoce, entre comillas, conoce las preferencias de toda la gente y a través de su toma de decisiones representa el bienestar o el interés del bienestar de la colectividad. También tenemos los sistemas de votación por unanimidad y la votación por mayoría simple. Ya vamos a ir desarrollando cada una de estas teorías. ¿Qué es la paradoja del voto? Cuando existen más de dos opciones por las que hay que votar, es difícil muchas veces lograr acuerdos. El filósofo Condorcet lo manifestó en el siglo o lo mencionó en el siglo XVIII al afirmar que no existe equilibrio en una votación por mayoría. O sea, esa imposibilidad de llegar a un punto óptimo a través de un sistema de votación cuando hay dos opciones es lo que nosotros denominamos la paradoja del voto. Supongamos que nos enfrentamos a tres opciones, a tres votantes y dos selecciones. Entonces, ¿cuáles son las decisiones y las opciones? Opción A es ir al cine, opción B, ir a una cafetería, opción C, ir a bailar. Tenemos tres individuos y en este caso, entonces, si nosotros miramos en las preferencias que manifiesta cada uno de los individuos con respecto a ir a dos de las tres actividades que nosotros hemos mencionado, entonces el individuo 1, perdón, selecciona ir al cine e ir a la cafetería. El individuo 2 selecciona ir a la cafetería e ir a bailar. Y el individuo 3 selecciona ir al cine e ir a bailar. En este caso, entonces, ¿qué opción debería de elegirse en este problema? Ese fenómeno en el cual no están claras las opciones y la toma de decisión es lo que nosotros conocemos también como paradoja del voto, ya que no existen acuerdos claros en las tomas de decisiones o en las elecciones. Y esto ocurre cuando se está gestionando o se está proveyendo los bienes públicos o se está votando para hacer asignaciones en los diferentes programas. La votación por mayoría es el método tradicional seguido en las democracias. Gana la opción que tenga la mayoría de votos, definida esta normalmente como la mitad más uno de los votos totales. Pero en este caso, por ejemplo, en el tema de las elecciones, y me voy a referir a las elecciones pasadas del 2017 aquí en Honduras, la votación no quedó tan clara porque muchas veces lo que nosotros podemos ver es que aunque la elección fue por mayoría, pero fue por mayoría absoluta o simple, como uno le llama, o por mayoría calificada, eso tenemos nosotros que preguntar con respecto a esto.
Por eso es que muchos en este sentido, por ejemplo en las elecciones presidenciales, tienen la alternativa de irse a una segunda vuelta cuando las votaciones entre dos candidatos están muy reñidas, ¿verdad? Entonces, así queda mucho más claro el tema de el apoyo que va a recibir un gobierno. Por eso es que vamos a ver que hay gobiernos que, aunque han ganado, pero no es la mayoría simple, no es el 50% más uno, sino que es una mayoría calificada, y esa mayoría calificada usualmente genera debilidad a la hora de conformar un gobierno y de sus decisiones. Hay un ejemplo. A manera de ejemplo, supongamos que debe de decidirse la producción de un bien público. Más precisamente, la cantidad por producir de dicho bien. O sea, qué cantidad de un bien público se debe de producir. Para tomar dicha decisión se cuenta con 3 votantes, A, B y C, los que han acordado previamente correr con los gastos de producción por partes iguales, de un total de costos marginales de 30 por unidad producido. Ellos se repartirán esos 30 entre 3 y lo dividimos en 10 por unidad. Si nosotros tenemos, entonces vamos a ver que la demanda de A, pagando o asumiendo un costo uniforme de 10, va a ser 5, la demanda de B, asumiendo un costo de 10, va a ser 8, y la demanda de C, asumiendo un costo de 10, será 12. Pero recuerden ustedes que la sumatoria de las demandas individuales es igual a la curva de la demanda de mercado, pero en este caso vamos a decir de la demanda social. En el punto donde se intersecta el costo marginal de producción por unidad, desde el punto de vista social con la curva de demanda social, ese es el punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿cuál de los tres individuos A, B o C logran optimizar su equilibrio? Y van a ver ustedes que el único que logra optimizar realmente su equilibrio es el individuo B, no el individuo A ni el individuo C. Al revisar, dice el resultado final, se tiene que solamente un individuo puede optimizar y es el B. Por lo tanto, el típico resultado de la votación por mayoría, y esto quiero que lo dejemos bien claro, es que el ciudadano medio es el único que optimiza y no así la mayoría. O sea, solo el votante medio es el que está realmente maximizando, pero siempre en la media nosotros vamos a encontrar segmentos que están por debajo de esas preferencias o segmentos que están por encima de las preferencias. Y si nosotros sumamos estos segmentos, estos serán mayoría y ellos no logran optimizar las soluciones para para indicar cuánto es el bien que se puede producir, cuántas cantidades. En el caso de A, B y C, se refieren cada uno a un grupo de votantes en lugar de individuos. No necesariamente el grupo de individuos que maximiza representa la mayoría de la población. El hecho de que se haga lo que se decide la mayoría no implica que la mayoría optimice, y eso nosotros debemos de ser claros, porque siempre hemos considerado que en el tema de las democracias la mayoría es la que manda, pero ya sabemos que muchas veces quienes están optimizando son esas elecciones de los votantes medios, pero que una gran mayoría, si nosotros sumamos a los que están por debajo de los rangos o por encima del rango, presentan mayoría. Y por lo tanto, vamos a decir que la votación por mayoría no siempre llega a una situación deficiente en el sentido de Pareto. Lo que se da algunas veces son lo que nosotros denominamos intercambio de votos. El intercambio de votos es una estrategia de muy corto plazo que ocurre cuando un grupo de votantes acuerda votar a favor
de la propuesta de un segundo grupo, a cambio de que el último grupo con el que ha hecho el acuerdo vote por la propuesta del primero. Este comercio de votos se dice que es de muy corto plazo, pues es específico para un determinado proceso de votación. En este caso, por ejemplo, las negociaciones que hay entre las diferentes bancadas, muchas veces son de esta forma, se presentan diferentes alternativas de proyectos y hay una negociación o intercambio de votos en el cual se acuerdan votar por las propuestas para ser aprobadas. Suponga nuevamente la existencia de 3 individuos con las siguientes preferencias y que han acordado antes de la aprobación de cualquier programa repartirse los costos en partes iguales. A, votar por subsidios agrícolas. B, votar por campañas de vacunación infantil. Y C, por construcción de escuelas públicas. Entonces, en esto, ¿cuáles serán las elecciones que tomen? Si se votara política por política, ¿qué resultado se obtendría? Si se votara política por política, creo yo que no sería clara. Si la distribución de los votantes es uniforme, no creo que sea clara. Sin embargo, sí se puede votar entre 2 de las 3 preferencias, entonces ahí puede haber un comercio de votos o un acuerdo de votos. Se diseña la estrategia en la que B vota por la alternativa C y C votaría por la alternativa B. Entonces, ¿cuál sería los acuerdos que se lograrían? Pues se lograrían que se aprueben los programas de campaña de vacunación infantil con la construcción de escuelas de nivel primario. En este caso, nosotros podemos ver las curvas de costos a las que se enfrentan o los impuestos, precios en impuestos. Miramos nosotros tanto que la demanda de B y la demanda de C son iguales porque lograron acuerdos y por lo tanto, entonces, ellos son los que efectivamente lograrían este acuerdo. ¿Cuáles son los mecanismos ideales de decisiones políticas? Pues son 4: transitividad, decisión no dictatorial, independencia de las irrelevantes y dominio no restringido. Con el tema de transitividad, nosotros debemos de recordar este supuesto de que A es preferible a B, B es preferible a C. Entonces, entre A y C existe una preferencia. C prefiere a A. En las decisiones no dictatoriales, en un sistema democrático se debe asegurar que los resultados reflejen la opinión de la mayoría. Eso es lo que se está buscando. La independencia de las irrelevantes es que el resultado de las elecciones de una opinión no deben de depender de terceras opiniones. O sea, las decisiones deben de ser independientes y el dominio no restringido, el mecanismo debe de funcionar independientemente de cuál sea el conjunto de preferencias y opciones. ¿Qué es la votación cíclica? Una votación cíclica se da cuando se empieza a un nuevo proceso de votación hasta obtener resultados claros en la votación. La desventaja es que esto puede tardar mucho tiempo. Una solución a las votaciones cíclicas es realizar votaciones en orden. Esto es presentar las elecciones de un determinado orden a los individuos. La votación por medio de ordenamientos no cumple el criterio de independencias de las opciones irrelevantes, o sea, se está violentando este principio. Entonces, Kenneth Arrow da un teorema de imposibilidad de acuerdos entre las elecciones. A esto se le conoce como teorema de imposibilidad de Arrow. Kenneth Arrow demostró que no existe ningún sistema regla de elección que cumpla todas las características de un sistema de elección político, que son los 4 que hemos mencionado anteriormente.
Una implicación de este teorema es que no debemos esperar que el gobierno actúe de forma coherente y racional como lo hacen los individuos. En este caso, nosotros nos enfrentamos a preferencias unimodales y bimodales. Cuando las preferencias son unimodales, o sea, es una sola elección, un sistema de elección es eficiente. Cuando un sistema de elección es bimodal, los resultados de la elección no son tan claros. En este caso, tenemos las gráficas tanto en el panel A como en el panel B, tenemos preferencias unimodales. En cuanto al tema de la cantidad de bienes públicos o el gasto público preferente. Y en el caso de el panel C, lo que tenemos son preferencias bimodales. En A y B son claras y eficientes las elecciones porque es una sola elección. Sin embargo, en el panel C no está tan claro el tema de elección. Aquí tenemos un ejemplo, también una tabla de tasas impositivas, en la cual tenemos tres grupos: pobres, clases medias y ricos, y cómo se van a distribuir los impuestos. Si nosotros votáramos por la opción A, B y C y lo hiciéramos de cuál debería de ser la elección. Por eso dice de la tabla anterior, en un sistema de elección, ¿por qué distribución de impuestos elegirías y por qué? Utilizando la elección por mayoría, preferencias unimodales y bimodales. Entonces aquí es donde los resultados no son totalmente claros, salvo que en este caso exista comercio de votos entre los diferentes grupos y las propuestas, y en este caso entonces se podría llegar a acuerdos. La elección a través del votante medio. Cuando las elecciones son unimodales, hay un equilibrio perfectamente definido en un sistema de votación por mayoría. Cuando las preferencias son unimodales, se puede ordenar a los individuos. El votante medio es aquel que sus preferencias están por debajo del 50% de las personas y por encima del 50% de sus preferencias. Aquí tenemos un ejemplo preferido de gastos públicos. Y en este caso, entonces, ¿quién es el que determina la elección del gasto? El que, si nosotros los ordenamos, vamos a ver que la elección del votante medio, que en este caso corresponderá a Jaime. ¿De qué depende que el gasto sea excesivamente grande o pequeño? Esto va a depender de la porción de los costos marginales que las personas enfrenten y sean capaces de soportar y los comparen con los beneficios. Usualmente, cuando los beneficios son mayores que los costos totales, entonces se debe hacer el gasto en el bien público. En un sistema de elección por mayoría, un sistema tributario proporcional o progresivo, el suministro de bienes públicos es excesivo cuando hay variedad de bienes públicos. En un sistema de tributación uniforme, el precio en impuestos, que es denotado 1 entre n, n es el número de población, es un sistema proporcional. El precio en impuestos es el ingreso mediano entre el ingreso total dado por n por n, que es el número de la población, por n, que es el nivel de la renta media. En este caso, nosotros tenemos una distribución de rentas, y en el panel A podemos ver que la distribución es simétrica porque la renta mediana es igual al promedio de la renta. En el panel B muestra una distribución sesgada de la renta más representativa en los Estados Unidos. Como hay muy pocas personas ricas, la renta media es superior a la mediana. El sistema bipartidista, el votante medio.
es una estrategia maximizadora de votos. Los partidarios identifican las preferencias del votante medio y sus posturas son fijadas por esas preferencias. O sea que cuando nosotros tenemos dos partidos, en este caso, ¿quién es el que indicará cuál será las elecciones? Pues hay que identificar las preferencias del votante medio y ellos fijarán cercanamente sus posturas donde existe la preferencia del votante medio. En este caso se me ocurre, por ejemplo, en esto de las sedes. ¿Qué propuestas tendrían, por ejemplo, los partidos políticos con respecto a impulsar las sedes? Hasta el mismo Partido Nacional. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las preferencias del votante medio? Pues me imagino que si la gran mayoría se está oponiendo al tema de las sedes porque ven una violación de la Constitución y de la soberanía del país, entonces todas las posturas deberían de tender precisamente a que todos los partidos políticos prometieran una vez llegado al poder, y ya lo vi yo con Gianni Rosenthal, de quitar ese decreto y dejarlo de forma inválida. En resumen, la propuesta que consigue la mayoría gana. Cuando existe un equilibrio en la elección por mayoría, refleja las preferencias del votante medio. En un sistema bipartidista, que existen solo dos partidos, ambos partidos convergen hacia la postura del votante mediano, o sea que es lo que ellos eligen. Recuerden que el votante mediano parte a la población en 50%, por debajo y por encima. El equilibrio de elección por mayoría no es en general eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, puede no existir un equilibrio en la elección por mayoría. La postura de A derrota a B, que este es el principio de transitividad. C derrota a, pero B derrota a C. Existe equilibrio en la elección por mayoría si las preferencias son unimodales. Ahí sí hay acuerdos fijos. El teorema de imposibilidad de Arrow nos dice que no existe otro mecanismo de votación que evite los problemas de la elección por mayoría y satisfaga las propiedades deseadas. Entonces, tenemos nosotros la teoría o el equilibrio de Lindahl. El equilibrio de Lindahl es pues un conjunto de precios en impuestos que se suman al costo marginal. Recuerden que los precios en impuesto es lo que prefieren las personas pagar en impuestos, y esto es medido a través de las relaciones marginales de sustitución de producción, de tal forma que, dado esos precios en impuestos, todos los individuos prefieran el mismo nivel de gasto. Dado que el equilibrio de Lindahl, la sumatoria de los beneficios marginales, o sea, los beneficios marginales es también esa tasa marginal de sustitución, es igual al costo marginal que asume el Estado por la provisión de ese bien público, entonces será eficiente desde el punto de vista de Pareto. En este caso, nosotros suponemos que solo hay dos individuos en esta economía y que A prefiere pagar en impuestos y tener este gasto óptimo en el Estado de B sub 1, B con el gasto público estrella o eficiente, pues desea pagar o puede pagar P sub 2. Entonces, si nosotros hacemos la intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda social colectiva, entonces la sumatoria de las relaciones marginales o de los beneficios marginales que ellos perciben, solo que transmitido a través de los impuestos, de precios en impuestos, es la sumatoria de P sub 1 más P sub 2. ¿Cuáles entonces serían las comparaciones de los mecanismos de elección pública? Elección por mayoría. Puede no existir un equilibrio y somos conscientes de eso.
Cuando existe un equilibrio, generalmente no es eficiente en el sentido paretiano. En el equilibrio de Lindahl, siempre existe un equilibrio. El equilibrio siempre es eficiente en el sentido de Pareto. Y número 3, los individuos no tienen un incentivo para revelar sinceramente sus preferencias. Ahora, existen otras formas y mecanismos que ayudan a las decisiones de los políticos, de cuántos bienes y servicios proveer en la sociedad. En este caso, están los grupos de presión. Un grupo de presión es aquel que puede influir en las decisiones de los políticos a favor o en contra de proyectos cuando estos les beneficien o les estén perjudicando. En el caso de las mujeres, ustedes van a ver que las mujeres usualmente tienen grupos de presión, se manifiestan, tienen ya organismos, entonces esos se convierten en grupos de presión. Las personas tienen pocos incentivos para votar, pues ya que estos les representan beneficios poco significativos. O sea, cuando la decisión que van a tomar los políticos no es significativa desde el punto de vista política, entonces estos grupos de presión pueden influir para la toma de decisiones. ¿A través de qué? De reducir los costos de participación a los votantes proporcionándoles información. Aquellos que tienen más probabilidad de participar en el proceso, suministrar información a los políticos acerca de las preferencias de sus electores y algunas veces los sobornos directos e indirectos ayudan a financiar estas decisiones. Usualmente este tipo de decisiones también son ineficientes. Gracias.